Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias en particular por estar en esta sesión. Mi nombre es Pedro Mendoza y soy consultor de DevOps en el equipo de servicios profesionales de Amazon Web Service aquí en Madrid. Y hoy tenemos la suerte de tener a Óscar Galí, que va a estarnos hablando de la experiencia de Zurich en el uso de técnicas de integración continuo y despliegue continuo. Óscar es el responsable de arquitectura y tecnología en Zurich, España. Esta es la agenda de lo que vamos a estar tratando en esta sesión. Vamos a primero hacer una introducción a lo que consideramos aplicaciones modernas desde el punto de vista de Amazon Web Service. Vamos a hablar de los principios, de los conceptos y mejores prácticas de integración continua, de despliegues continuos y de técnicas de infraestructura como código, para finalmente pasar a la sección realmente interesante de la presentación, donde Óscar nos va a compartir en detalle cómo Zurich ha estado utilizando estas prácticas, consiguiendo aportar valor de negocio de manera significativa. Para empezar, vamos a hablar de lo que desde la perspectiva de Amazon Web Service es una aplicación moderna. O sea, qué características habitualmente nuestros clientes encuentran en las aplicaciones modernas. Estos son los 6 objetivos que habitualmente tienen estas aplicaciones. Primero, lógicamente, tener una gestión simplificada de los distintos entornos. Reducir el impacto potencial, los efectos colaterales de la evolución del código. Automatizar. O sea, todo lo que sea automatizable es algo que merece la pena, en lo que merece la pena invertir. Acelerar la capacidad para entregar nuevo valor de negocio al usuario final. Y finalmente hacerlo, lógicamente, en un entorno seguro. La seguridad es realmente la prioridad primera de Amazon Web Service, y de manera que sepamos lo que está pasando, o sea, siendo capaces de medir en cada momento cómo están funcionando nuestras aplicaciones. ¿Esto en qué se traduce desde una perspectiva tecnológica? Pues para simplificar la gestión de entornos, la respuesta habitual que encontramos en nuestros clientes es el uso de tecnologías serverless. Y aquí vamos a hablar básicamente de 2 tecnologías complementarias. AWS Lambda, para implementar el concepto de Function as a Service. Simplemente traiga su código y nosotros nos encargamos de toda la infraestructura necesaria. Y el segundo servicio que habitualmente encontramos en esta categoría sería Fargate, para aplicaciones basadas en contenedores. ¿Qué hacemos para reducir el impacto de los cambios? Pues básicamente basarnos en arquitecturas de microservicios, interfaces siempre basadas en contratos bien definidos, implementación del principio de responsabilidad única, básicamente minimizar la capacidad que tiene un servicio para impactar en los otros. El tema de la automatización de operaciones, pues lo que hacemos básicamente es modelar tanto el código de nuestra aplicación como el código de nuestra infraestructura, utilizando infraestructura como código. Y finalmente, el acelerar esa capacidad de la aplicación o del equipo de desarrollo para aportar valor de negocio se consigue justamente utilizando las técnicas de las que vamos a estar hablando en la tarde de hoy: integración continua, despliegue continuo. Finalmente, observabilidad, para tener visibilidad sobre todo lo que está pasando en los entornos que soportan nuestra aplicación, y seguridad y compliance de un extremo a otro, para garantizar, digamos, justamente esa seguridad a la que hacía referencia anteriormente. Vamos a centrarnos aquí sobre todo en el tema de integración continua, de despliegues continuos, infraestructura como código, por motivos de tiempo, pero insisto, estos son, digamos, los pilares en los que se basan estas arquitecturas. Este es el aspecto que tiene el proceso de digamos, evolución del software o despliegue del software habitualmente. Estas son las 5 etapas. Obtención del código fuente, construcción de artefactos ejecutables o desplegables, pruebas en un entorno de staging habitualmente, y finalmente despliegue en producción. La integración continua es el proceso que cubre las 2 primeras fases: la obtención de estos cambios del repositorio de código fuente
y el proceso justamente de construcción de esos artefactos ejecutables. En este momento, las organizaciones que aún están por su estado de madurez en un modo de integración continua, hacen pruebas manuales, hacen promociones a entornos de producción de manera manual. La siguiente fase en la evolución de estas organizaciones, una vez que se tiene la madurez necesaria, se ha implementado la cobertura de pruebas automáticas, pruebas de integración, pruebas de seguridad, etcétera, necesaria, se procede entonces al siguiente estadio, que es el modo de despliegues continuos, en cuyo caso el proceso automático es desde el origen, desde la obtención de los cambios del repositorio de código fuente hasta el despliegue en los entornos productivos. ¿Cuáles son las acciones que típicamente ocurren en cada una de estas etapas? Bueno, en la etapa de obtención del código fuente, lógicamente, la capacidad para reaccionar a cualquier cambio, no solamente en el código de nuestra aplicación, sino también en el código de nuestra infraestructura. Como vamos a ver a lo largo de la sesión de hoy, la infraestructura, uno de los pilares, es que la infraestructura debe ser tratada como ciudadano de primer nivel, o sea, con la misma importancia que el código de nuestra aplicación. Y también una acción, una tarea típicamente que se realiza aquí y muy importante, sobre todo en los entornos que están 100% automatizados, es lo que se denomina en inglés peer review. Es el hecho de que alguien más en el equipo de desarrollo revise nuestro código. Muchas veces se percibe como una inversión costosa, y de hecho lo es, pero realmente el retorno de la inversión, en particular de hacer peer reviews, es altísimo. En la etapa de construcción del código de esos artefactos ejecutables, las tareas habituales, pues además de la compilación, la generación de un artefacto desplegable, etcétera, son las pruebas del carácter unitario, ¿no? Donde habitualmente vamos a hacer mocking de nuestras dependencias y nos vamos a concentrar exclusivamente en la lógica de negocio del componente que estamos probando. A continuación, la etapa de pruebas. Vamos a hacer pruebas de distinta naturaleza, vamos a complementar esas pruebas unitarias con pruebas de integración ya, utilizando las dependencias reales. Vamos también, como no, a probar el componente de infraestructura del cambio que estamos desplegando, y también vamos a hacer pruebas pues de seguridad, pruebas de carga, para garantizar que realmente no estamos impactando con el cambio en la capacidad de nuestra solución para dar respuesta a la demanda de nuestros clientes, etcétera. Y una vez que tengamos certeza, que tengamos confianza en que el cambio que estamos introduciendo no va a resultar en un problema, no tiene efectos colaterales, se procede al despliegue en producción, donde cerramos el ciclo con mecanismos de monitorización que nos van a permitir tener visibilidad sobre métricas técnicas, más bien de carácter operativo, pero también, como no, métricas de negocio, para entender el impacto que está teniendo nuestro cambio. ¿Por qué es importante realmente introducir estas técnicas de integración continua y despliegue continuo? Bueno, estos datos se basan en el reporte del año pasado de una institución que hace un análisis, encuesta a equipos de desarrollo, para entender realmente qué impacto ha tenido la introducción de estas técnicas de integración continua y despliegue continuo. La primera métrica, que es más o menos esperable, es lógicamente el incremento en la frecuencia de los despliegues, ¿no? Las organizaciones reportan que cuando antes tenían despliegues semanalmente o mensualmente, con las técnicas de integración continua y despliegues continuos, estos despliegues se hacen mucho más frecuentes y se hacen despliegues incluso a nivel de despliegues durante la misma hora. La otra métrica interesante, lógicamente, es el lead time, que es el tiempo que transcurre desde que un cambio se empuja, digamos, al repositorio de código fuente hasta que ese cambio, esa funcionalidad, está disponible para los usuarios en producción, ¿no? En este caso, concretamente, estamos hablando de que en las organizaciones que tienen un enfoque más tradicional con respecto al despliegue de software, se pasa de lead times entre 1 y 6 meses a lead times que están siempre por debajo de una semana. Y finalmente, y este dato es realmente muy interesante, la probabilidad de que un cambio resulte en un error que se expresa finalmente en los entornos de producción sufre una caída dramática de un 45-60% a entre un 0 a un 15%. Esto significa que algo que puede ser contraintuitivo, que es que estamos desplegando cambios con una frecuencia mucho mayor, sin embargo, resulta en una mayor estabilidad en los artefactos que desplegamos. Muchas veces esto se debe a que realmente los equipos desarrollan una cultura, una disciplina de pruebas, de nivel de cobertura, etcétera, mucho mayor, y también, como no, se
se elimina el efecto Big Bang. O sea, ya no estamos desplegando 15, 20, 70 funcionalidades en una única iteración, sino que por el contrario estamos desplegando cambios muy pequeños de manera muy frecuente. Y estos son cambios estos son resultados que se pueden constatar en torno a el 48% de los equipos encuestados, con lo cual digamos que esto excluye la posibilidad de que sean singularidades y confirma el hecho de que esto realmente es un resultado sólido. Vamos a hablar brevemente, antes de dar la palabra a Óscar, de cuáles son, o sea, qué aspecto tienen estos tres pilares, ¿no? Integración continua, repetimos, la fase en la que cubrimos las etapas de obtención de código fuente, peer reviews, etcétera, y la de construcción de estos artefactos ejecutables o desplegables. Despliegues continuos, que son las dos fases, digamos, complementarias, esas pruebas de integración, esas pruebas de seguridad, etcétera, y, como no, los despliegues a producción, y finalmente la parte de infraestructura como código. Vamos a hablar de integración continua. ¿Cuáles son realmente los objetivos? ¿Qué es lo que habitualmente estos equipos persiguen en su camino en la integración continua? Básicamente estos son los objetivos. Tener la capacidad de disparar de manera automática la construcción de un nuevo artefacto ante cualquier cambio en mi código. Código, insisto, de infraestructura y también código de aplicación. Tener la capacidad de hacer el proceso de construcción del software, o sea, esta compilación, esta paquetización de un artefacto desplegable de manera consistente. O sea, tener un entorno que, digamos, evite el típico concepto este de en mi ordenador funciona, no sé qué pasa en el proceso de despliegue, ¿no? O sea, tener algo consistente, tener algo reproducible. El tercer objetivo, y es muy importante, tener la capacidad, tener la confianza de que en cualquier momento yo estoy en condiciones de desplegar un artefacto a partir de mi branch master, de mi código fuente de referencia. O sea, tener esa capacidad es muy importante porque básicamente me da confianza a la hora de resolver cualquier incidencia de alta severidad, etc. Y finalmente, siempre la observabilidad es algo que digamos, cubre todo el ciclo de vida, tener la capacidad para entender en cada momento si ese proceso de compilación está fallando. El siguiente pilar es la capacidad para hacer despliegues continuos. ¿Cuáles son los objetivos aquí? Estamos hablando de la capacidad para, de manera automática, desplegar cualquier cambio en un entorno donde yo pueda realizar estas pruebas de integración, estas pruebas de penetración desde el punto de vista de seguridad, estas pruebas de carga. Tener la capacidad también de que una vez que esas pruebas han sido satisfactoriamente ejecutadas, yo puedo desplegar a los entornos de producción de manera segura, y este detalle es importante. Aquí estamos hablando de técnicas o estrategias de despliegues como, por ejemplo, Canary Deployments, donde yo solamente despliego la nueva versión de mi aplicación a un subconjunto de mi flota de producción para realmente confirmar que, a pesar de todas las medidas que he tomado a lo largo del pipeline de despliegue, esa funcionalidad en el entorno productivo no está impactando de manera negativa a mis clientes, y una vez que se supera un periodo de tiempo sin ningún tipo de anomalía, entonces lo puedo propagar al resto de la flota. Otras técnicas como, por ejemplo, Blue-green Deployments, donde tengo una copia de mi infraestructura de despliegue de forma tal que puedo hacer una conmutación muy rápida entre la versión anterior y la versión nueva, la capacidad para hacer rollbacks de manera inmediata ante la ocurrencia, ante la detección de errores. Básicamente estos son atributos de lo que se considera un despliegue seguro. Y finalmente estos objetivos redundan en lo que realmente se persigue, que es aportar valor de negocio de manera rápida. Por último, pero no menos importante, voy a hablar de infraestructura como código. Como dije antes, aquí la palabra clave es que la infraestructura realmente debe ser considerada ciudadana de primer nivel. O sea, cambios que hago en la infraestructura deben de tener la misma disciplina, el mismo rigor que los cambios que haga al código de mi aplicación. Esto incluye peer reviews, pruebas de integración, pruebas de seguridad, etcétera.
Y desde el punto de vista de la capacidad para probar la infraestructura, ya hablamos de pruebas mucho más complejas. No estamos hablando de pruebas unitarias, donde me centro en un componente aislado, sino que ya empiezo a hablar de dependencias, infraestructura, etcétera. Y es por eso que existe el concepto de que no estoy probando un componente, como hago con las pruebas unitarias, sino que estoy probando todo un entorno. Este es el único producto del que realmente voy a hablar en mi sección, pero me parece un producto realmente con un potencial enorme. No sé cuántos lo conocéis. CDK, Cloud Development Kit, es un producto que AWS está desarrollando en modo open source, está disponible en GitHub, aún está en Developer Preview. Esto técnicamente significa que no está listo para entornos de producción, pero es básicamente una solución que nos permite, sobre la base de CloudFormation, que tiene muchas virtudes, desarrollar infraestructura como código utilizando lenguajes de programación de propósito general en modo imperativo. Ahora mismo existe soporte para TypeScript, para Java, para .NET, y como siempre estamos trabajando en ampliar ese soporte a otros lenguajes populares. CDK además nos permite desarrollar artefactos o componentes de un alto nivel de valor de negocio, lo cual es la clave en términos de reutilización de código, etcétera. Voy a mostraros muy rápidamente qué aspecto tiene un template utilizando CDK, en este caso usando TypeScript. Aquí lo que vemos es cómo en aproximadamente 15-20 líneas de código, estamos desplegando una VPC enriquecida con Internet Gateways, con las subredes, los grupos de seguridad, etcétera. Y a continuación estamos desplegando un servicio basado en Fargate con un balanceador de carga, potencialmente con una entrada de DNS en Route 53, etc. Y este código, básicamente, exactamente con 22 líneas de código en TypeScript, cuando se sintetiza en un template de CloudFormation, da lugar a un template que básicamente tendría 400 líneas de código. Insisto, echarle un vistazo, es algo que aún está en etapa de desarrollo, pero que puede realmente simplificar de manera significativa la complejidad de desarrollar infraestructura como código usando CloudFormation y sobre todo va a potenciar la reutilización. Eso es todo por mi parte. Os dejo con Óscar, que como dije, realmente va a dar la parte interesante de la sesión y bueno, finalmente estaremos también disponibles para cualquier pregunta. Muchas gracias. Mucha suerte. Os voy a explicar quiénes somos. Zurich, España, básicamente formamos parte de un grupo asegurador multinacional con presencia en más de 230 países y en España somos unos 2.000 empleados. Tenemos aproximadamente 2,4 millones de clientes, 3 millones de pólizas y gran parte de nuestros clientes son empresas del IBEX 35. Ofrecemos soluciones aseguradoras tanto para particulares como para empresas con productos como autos, hogar, accidentes, vida, pymes, comercios, etcétera, que fundamentalmente distribuimos a través de nuestros más de 1.000 agentes afectos, más de 2.500 corredores y a través de partners con terceros, donde tenemos joint ventures con Banco Sabadell, con Deutsche Bank y acuerdos con las principales marcas fabricantes de vehículos, como pueden ser el grupo Volkswagen, Renault, Ford, BMW, Mercedes o Porsche. Aquellos que seáis runners también nos conoceréis porque nos encanta patrocinar las maratones. Patrocinamos la maratón de Barcelona, la de Sevilla, la de Málaga y la de Donostia. Y también la carrera de la mujer. Somos una empresa socialmente responsable, donde durante todo el año y especialmente en nuestra Community Week colaboramos con fundaciones y entidades como la de Peratarres. Pero también somos Clink. Clink es una nueva propuesta única en el mercado, totalmente innovadora, orientada al target de millennials, donde puedes asegurar tu dispositivo móvil, tu ordenador, tu patinete,
tus AirPods, entre otras cosas, ante riesgos como la rotura o el robo. Y si no lo he dicho, on demand. ¿Eso qué significa? Que puedes activar y desactivar el seguro según te convenga. Y 100% digital. Es decir, desde la contratación hasta la notificación del siniestro se realiza a través de la app o de la web. Y realmente son la capacidad de poder lanzar iniciativas como la de Clink la que nos lleva hasta el día de hoy aquí a explicar lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué os voy a contar? Os voy a contar un poco qué es lo que está sucediendo en el mercado asegurador, qué nos pide negocio para ser competitivo, cómo eso impacta en el departamento de IT en sus diversas dimensiones y en el ámbito de tecnología, qué estamos haciendo, qué papel juega el cloud, nosotros cómo entendemos cloud, qué ventajas buscamos en el cloud y luego os hablaré de 3 casos de uso. Son 3 casos de uso donde revisaremos un poco la arquitectura, qué estamos haciendo en el ámbito de DevOps en esos 3 casos de uso y por último, si nos queda tiempo, os hablaré un poco de cuáles han sido nuestras lecciones aprendidas y unos consejos que sin ánimo de ser exhaustivos, se trata de invitar un poco a la reflexión. Contexto asegurador. ¿Qué nos está sucediendo? Bien, el negocio asegurador está en plena transformación. Fundamentalmente impulsado porque los márgenes cada vez son más estrechos y los clientes son más exigentes. ¿Cómo intentamos diferenciarnos unas compañías de otras? Entonces, fundamentalmente utilizando nuestras propuestas de valor. Y dentro de estas propuestas de valor, la digitalización juega un papel clave. La digitalización y la experiencia del cliente, el cliente o nuestros agentes. La digitalización nos aporta 2 cosas. Por un lado, la reducción de coste y por otro, esa mejora de la experiencia del usuario. En todo este proceso de digitalización, la tecnología está jugando un papel clave. Tiene un papel principal y pasa a ser un motor que tiene que participar en la estrategia de negocio. ¿Qué nos pide el negocio? Nos está pidiendo, por un lado, velocidad. Time to market. El negocio necesita lanzar nuevas propuestas de valor, nuevos servicios al mercado en un tiempo muy corto. Y nos pide agilidad para responder al mercado. Ajustar nuestros procesos o ajustar nuestras propuestas en base a la respuesta del mercado. Por otro lado, nos está pidiendo innovación. IT tiene que estar buscando esas nuevas tecnologías, buscándoles aplicación alineadas con la estrategia de negocios, combinándolas con el uso estratégico e inteligente de los datos. Pero no solo nos está pidiendo eso, realmente nos está pidiendo más. Nos está pidiendo la calidad. Esto no se trata de un quick and dirty. Nos está pidiendo que sí, que trabajemos con enfoques de mínimo producto viable, pero donde no sacrificamos ni la experiencia del usuario, ni por supuesto la seguridad, ni el compliance de nuestras políticas internas, ni la monitorización y un largo etcétera. Nos está pidiendo que nuestras aplicaciones estén disponibles y que tengan mínimas incidencias. Y como no podía ser de otra manera, nos está pidiendo que encima que tengamos contención de costes. Que evitemos las grandes inversiones upfront, es decir, en compra de infraestructura o licencias, y que minimicemos esos costes de desarrollo y de operación. Como veis, todo esto son grandes retos que impactan en IT en sus diversas dimensiones. En procesos, y aquí nos cuestionamos si la gestión de la demanda y la planificación tiene que cambiar, si nuestras metodologías de desarrollo tienen que ser ágiles y waterfall, si tenemos las personas adecuadas, surgen nuevos roles. ¿Qué pasa con las organizaciones? ¿Tienen que ser más transversales, más verticales? ¿Cuál es el papel de nuestros proveedores? El grado de externalización. Y en el ámbito de tecnología, lo que nos está diciendo todo esto es que necesitamos una plataforma tecnológica que nos permita el desarrollo rápido y ágil de esas funcionalidades, que dote de automatismos, que dote de aceleradores, que nos permitan llegar rápido al mercado. Esto es a lo que nosotros en Zurich le estamos llamando arquitectura digital. ¿En qué consiste esta arquitectura digital? Pues bien, nosotros evaluamos nuestro mapa de aplicaciones, que afortunadamente está bastante racionalizado. Evaluamos dónde estábamos en el ámbito tecnológico e identificamos 5 iniciativas que formaron parte, y que de hecho algunas de ellas están todavía ejecutándose, de un plan estratégico tecnológico. La primera de ellas en el ámbito de la seguridad, y es la implementación de una solución de Identity Access Management.
nosotros teníamos que cambiar cómo estábamos autenticando a los usuarios en nuestras aplicaciones. Fundamentalmente teníamos que centralizar y lo que buscábamos es, por un lado, mejorar la experiencia del usuario, proporcionando funcionalidades de Single Sign-On, donde tenemos aproximadamente unas 15 aplicaciones ya integradas. Y por otro lado, y mucho más importante estratégicamente, adoptar nuevos estándares. Los estándares como OpenID Connect o Auth, que nosotros ya utilizamos y que nos posicionan muy ventajosamente ante los problemas de interoperabilidad o la oportunidad de las APIs y el ecosistema de APIs. Por otro lado, identificamos la necesidad de cloud. Y sobre esto hablaré un poquito más. También identificamos la necesidad de proveer de una arquitectura, de un framework que nos permita el desarrollo rápido de microservicios que desplegamos en el cloud. Necesitamos una arquitectura de frontend, tanto para web como para mobile, orientada a componentes y que nos facilite la reutilización. Y por último, necesitamos refrescar nuestro gestor de contenidos. Aquí nosotros, esta es una necesidad muy puntual, donde realmente necesitamos cambiar de tecnología y prepararla para el futuro. Y prepararla para el futuro es situarla en el cloud. Y de hecho es uno de los casos de uso que os explicaré. ¿Qué buscamos nosotros en el cloud? Por un lado buscamos poder implementar un auténtico DevOps. Tener agilidad, aunar el desarrollo y las operaciones. Por otro, la reducción de time to market, aquello que tanto nos está pidiendo el negocio. Hacer que la provisión de la infraestructura realmente no impacte en los calendarios de los proyectos. Modelos basados en costes. Queremos pagar por lo que usamos, no queremos inversiones iniciales. Queremos una plataforma de innovación y esto es sumamente importante. Queremos poder probar y si fracasamos destruir y no incurrir en costes adicionales. Queremos escalabilidad y añadiría elasticidad. Queremos que nuestras infraestructuras escalen frente a la demanda o poder lanzar procesos de ejecución de datos, de procesamiento de datos en varias máquinas durante horas y después destruirlas. Queremos la posibilidad de tener despliegues continuos si realmente el negocio nos lo pide. Y queremos tener un amplio catálogo de soluciones técnicas avanzadas. Yo lo que digo es que Amazon es como un supermercado. Hoy nos hablaban del amplio catálogo de soluciones y la profundidad de los mismos. Y eso es sumamente importante cuando quieres innovar, cuando quieres realmente afianzar esas soluciones y no reinventar la rueda. Y por último, lo que queremos es eliminar todas aquellas restricciones del modelo tradicional. La provisión y operación de infraestructuras o la inclusión de estos nuevos servicios dentro de esas operaciones. Cada organización entiende el cloud de una determinada manera. Nosotros, ¿cómo lo vemos? Nosotros vemos un enfoque híbrido, donde combinamos el cloud público con el on-premise. Nosotros no estamos migrando servidores a la nube, no estamos haciendo lift and shift, porque no tenemos necesidad. Nuestro data center, nuestros contratos de infraestructuras están ordenados, nuestras infraestructuras están al día y hacemos optimizaciones de coste de forma regular. Nosotros hablamos de adoptar el cloud, de nacer en el cloud. Nosotros lo que decimos es que aquellas nuevas aplicaciones, aquellas funcionalidades digitales, tienen que nacer en el cloud, tienen que adoptar su modelo operativo desde el inicio. Estamos hablando de aplicaciones que se sitúan más en el ámbito de los sistemas de innovación o los sistemas de relación. Estamos hablando de las apps, estamos hablando de los frontales, estamos hablando de las APIs. Son aplicaciones de ciclo corto que requieren mucho cambio. Por lo contrario, ¿qué dejamos en el on-premise? Dejamos nuestro core asegurador, esas aplicaciones transaccionales muy maduras que tienen unas operaciones complejas pero asimiladas y que requieren más estabilidad que cambio. Toda esta transformación tecnológica nosotros la abordamos bajo el prisma de unos principios de diseño. Estos principios de diseño voy a repasarlos brevemente y me pararé un poquito más en los relativos al cloud. Primero nosotros afianzamos buenas prácticas. Somos de la opinión que hay gente muy inteligente ahí fuera que ya ha pensado muchas de las cosas que nosotros estamos pensando. Esas buenas prácticas incluyen desde el AWS Well Architected Framework, desde OWASP en temas de seguridad, o el 12 Factor para el diseño de arquitectura de aplicaciones basadas en microservicios. Nosotros queremos
que nuestros desarrolladores se puedan centrar en la lógica de negocio. Y esto es sumamente importante. La lógica de negocio es la que aporta valor, es la que realmente el negocio percibe. La complejidad tecnológica no es visible, es un medio para llegar al valor. Y queremos que nuestros desarrolladores no tengan que reinventar la rueda, queremos que desarrollen lógica de negocio. La cultura de la calidad y el test, fundamental si aspiramos algún día a tener despliegues continuos. Tenemos que tener esos test unitarios, esos end-to-end test y automatizarlos. Máxima automatización. Nuestros despliegues, nuestras pipelines, tienen que ser automáticas. Tenemos que verificar la calidad de lo que desplegamos de forma automática. Y el desarrollo tiene que ser sin fricciones. Aquellos que conocéis los principios de Kanban, de eliminar el despilfarro, de eliminar las fricciones, eliminar las dependencias, nos estamos refiriendo a todo esto. Tenemos que empoderar a los desarrolladores para que puedan ser los más eficientes posibles. Pero por otro lado queremos estandarizar. Nuestras aplicaciones tienen que ser mantenibles y evolucionables. Data Driven, que suena tópico, hace referencia a que tenemos que medir. Tenemos que medirlo todo, pero es más, tenemos que pensar en el uso de nuestras aplicaciones y cómo vamos a gestionar los datos que se producen. Y en el ámbito del cloud, nosotros le llamamos Cloud Native, es decir, adopta el modelo cloud. No intentes diseñar en el modelo tradicional, sino adopta el modelo cloud. Y aquí tenemos un enfoque un poco particular. Nosotros, como queremos centrarnos en la lógica de negocio, decimos que queremos serverless frente al PaaS y PaaS frente al IaaS, con una excepción. Si el serverless no está maduro o si por costes no es posible, lo que queremos es que las soluciones gestionadas nos hacen de acelerador. El código, y eso también es muy particular, nosotros queremos que nuestro código se pueda ejecutar tanto en entornos IaaS, PaaS como en serverless, sin cambiar el código. Es decir, solo con configuración poder mover ese código a ejecutarse, por ejemplo, en una lambda o en un contenedor. Y queremos gestionar la infraestructura como código. Y esto es sumamente importante. Nuestros diseños tienen que ser activo-activo y multi-AZ desde el inicio. Y una cosa que hemos aprendido y que hemos incorporado es no mezclar herramientas on-premise con herramientas cloud. Es decir, adoptemos el cloud en su totalidad. Y eso incluye el DevOps. Y buscamos la no operación. La buscamos, pero no existe. Por tanto, la intentamos minimizar. Primer caso de uso. Portal corporativo. Estamos hablando del Zurich.es, nuestro portal corporativo que todos vosotros como clientes podéis consultar. ¿Qué queríamos hacer aquí? Por un lado, cambiábamos la tecnología, desplegábamos un portal basado en Liferay y lo que queríamos es que este portal fuera autoescalable, es decir, que la infraestructura se amoldara a los picos de demanda. ¿Cómo es la arquitectura? Básicamente tenemos dos clústeres. Un clúster donde hacemos cacheo de contenidos utilizando Varnish. Y en este clúster tenemos servidores EC2 que están en distintas availability zones, distintas AZs. Todos ellos dentro de un scaling group. Esto que nos permite escalar. En esta capa de la aplicación ya podemos escalar. En la siguiente capa de la aplicación, que es donde corre el Liferay, básicamente encima de un Tomcat, tenemos un enfoque muy similar. Tenemos máquinas EC2, estas máquinas EC2 desplegadas en distintas AZs y con auto-scaling group. Siguiendo nuestro principio de diseño de soluciones gestionadas, utilizamos RDS, servicio gestionado por Amazon, como base de datos, Elastic Cache para la gestión de las sesiones, SES para envío de mails, S3 para almacenar logs, Elasticsearch para la indexación de contenidos, CloudWatch para la gestión de logs, CloudTrail para auditar esos cambios en la infraestructura, Athena para hacer consultas sobre los logs en S3 y obviamente IAM para definir los roles y la configuración de seguridad. ¿Cómo hacemos el DevOps? Este fue el primer caso de uso que pusimos en la nube y básicamente nuestros desarrolladores solicitan la promoción a través de una herramienta que es Jira. Ellos previamente han hecho commit de sus cambios en el repositorio, que en este caso todavía era Subversion, y tenemos un servidor de integración continua que hace el build. Este build es un paquete y este paquete lo traspasamos a Amazon. Aquí, trabajando conjuntamente con nuestro partner estratégico Capside,
lo que hicimos fue desarrollar una serie de scripts que nosotros invocamos, que lo que hacen es, por un lado, recrear la infraestructura entera. Tenemos todo el entorno recreado y esta infraestructura ya incluye el paquete de código. Acto seguido, lo que hacemos es la atachamos al balanceador y esta empieza a recibir carga. Comprobamos de forma automática que el health check está funcionando y a partir de ahí quitamos el tráfico del entorno antiguo y acto seguido lo destruimos. Básicamente lo que hemos hecho es un blue-green. Esto nos permite hacer promociones de software en horarios de oficina sin interrumpir el servicio. Algunos resultados que hemos obtenido. Tenemos más de 6 millones de páginas visitadas al año, picos de 23.000 sesiones y 40.000 páginas, más de 275 despliegues en los últimos 2 meses, y aquí de decir que hemos estado subiendo versiones y que realmente, como es tan fácil recrear el entorno, pues que le hemos cogido un poco de vicio. Más de 350 instancias S2 generadas y destruidas utilizando infraestructura como código. ¿Qué hemos mejorado? Tenemos despliegues blue-green. Para nosotros esto es un cambio abismal. No tenemos que ir al fin de semana a hacer esos despliegues. Nuestros tiempos de carga de página han mejorado un 33% y la solución es autoescalable. Si marketing decide hacer una campaña para una maratón, para lo que sea, nosotros estamos tranquilos. La infraestructura en base a consumo de CPU va a escalar y va a escalar en la capa que le corresponda. Y por otro, hemos optimizado los costes de operación. Utilizando los servicios gestionados de Amazon, pues hemos reducido esa necesidad de operación. Siguiente caso de uso, microservicios. ¿De qué estamos hablando aquí? Hemos dicho que queremos poder crear APIs, que queremos poder crear lo que nosotros llamamos backends for frontends, que tienen que dar soporte a nuestras aplicaciones web, nuestras SPAs, nuestras apps. Y queremos que estos microservicios puedan ser ejecutados dentro de contenedores o como lambdas, con un enfoque serverless. ¿Cuál es la arquitectura? Nuestra arquitectura fundamentalmente se basa en una VPC y hay un elemento estratégico para nosotros, que es el API Gateway. Todo circula por el API Gateway. Y el API Gateway, como sabéis, además de hacer el throttling, hacer cuotas, validar mensajes o encargarse de autenticación, lo utilizamos para hacer enrutamiento. Y en base a configuración lo que hacemos es, si nuestros microservicios están en serverless, enrutamos a lambdas. Si nuestros microservicios están en el entorno de Kubernetes, enrutamos a EKS. En cuanto a Kubernetes, siguiendo nuestro principio de diseño, hemos utilizado la solución gestionada, EKS. En cuanto a los worker nodes, lo que tenemos son instancias EC2, otra vez en distintas AZs y con un auto-scaling group, lo cual nos garantiza que si estos working nodes necesitan de más potencia de cálculo, van a autoescalar. Nuestras imágenes de contenedores las guardamos en ECR, servicio gestionado, para el almacenamiento de contenedores. Y nuestros microservicios, si lo requieren, utilizan RDS, servicio gestionado otra vez, DynamoDB, Redis, S3, SNS, SQS y, muy importante, el Parameter Store, el System Manager Parameter Store, porque la configuración de nuestras aplicaciones no la queremos en el código, la queremos tener externa. Y usamos CloudWatch para la gestión de los logs. Si nuestros microservicios requieren el acceso al on-premise, a través de Direct Connect accedemos a nuestros transaccionales, a nuestra solución de IAM o a nuestro Enterprise Service Bus. ¿Cómo hacemos el DevOps? Aquí ya aprendimos y aquí ya fuimos más Cloud Native. ¿Qué hemos hecho? Hemos estandarizado como herramienta para la gestión del repositorio de código, la gestión de artefactos o la integración continua y los despliegues en GitLab. Aquellos que no conozcáis GitLab, en GitLab tú puedes definir tus pipelines y esas pipelines, los pasos que defines, se ejecutan en lo que llamamos workers. Nuestros workers, a su vez, los desplegamos en Amazon. Y desde GitLab invocamos esos workers. Aquí otra vez, con la ayuda de nuestro partner Capside, lo que hemos hecho es automatizar todo el despliegue. ¿Cómo funciona? El desarrollador hace commit. El desarrollador hace un pull request. Se revisa el código y a partir de ahí salta la integración continua.
¿Qué revisamos? Pasamos los linters, pasamos el test unitario, pasamos test de seguridad y luego se taguea. Cuando tagueamos es que queremos desplegar. Primer paso, hacemos el build y generamos contenedor. Ese contenedor lo almacenamos en ECR. Segundo paso, queremos desplegar. Invocamos scripts de deployment que fundamentalmente lo que hacen es decirle a EKS que coja el contenedor en base a la definición del pod y creamos una nueva unidad de despliegue. Esa unidad de despliegue, esos pods, se crean en el entorno de Kubernetes, en el entorno de los runners. Y otra vez con el balanceador les pasamos carga. Verificamos que funciona correctamente. Si funciona correctamente, eliminamos la carga de la versión anterior y eliminamos esos pods. Otra vez hemos hecho un despliegue sin afectar, sin causar un outage. Aquí hablamos de beneficios, no os puedo hablar de resultados porque esto todavía no está operativo en producción. ¿Qué beneficios esperamos? Time to market, capacidad de lanzar una nueva aplicación en días. Portabilidad. Nosotros creemos que el serverless va a despegar. Queremos que nuestro código pueda ejecutarse en un entorno de containers con Kubernetes o bien que pueda ejecutarse como lambdas. Gestión de la configuración y los secretos fuera de la aplicación, sumamente importante, muy alineado con lo que recomienda 12Factor. Escalabilidad autogestionada, ya sea de los master nodes de Kubernetes, de lo que es el propio clúster de workers o de los propios pods que corren en los clústeres. Pipeline 100% automatizada. Y rollback, si las cosas no van bien, pues solo tenemos que poner la versión anterior de los contenedores. Tercer caso. Este corresponde a innovación pura. Se trata de Azul, es algo único en el mercado y aquí se trata de interaccionar con el cliente de una forma muy singular para proporcionarle un precio en los seguros de vida. Se trata de identificar a través de Machine Learning hábitos saludables del cliente que le van a ayudar a obtener distintos descuentos sobre la prima final. Para ello os voy a poner un vídeo. Es un vídeo que va muy rápido, dura 2 minutos y el vídeo empieza una vez ya el usuario ha escaneado su cara. Como veréis, la interfaz es única en el sentido que combina un asistente virtual, realidad aumentada, Machine Learning y unas cuantas dosis de humor. Lo primero que va a hacer va a ser adivinar la edad biológica de la persona. Le cuenta que va a tener descuentos y a partir de aquí, como le ha capturado ya la cara, ya es capaz de decirle cuál es la edad biológica. Dice que tiene 21 años y ahora le pregunta cuál es su edad real. Ella dice que es mayor. Eso significa que está en buena forma y que le vamos a dar un descuento. Ahí está el descuento. Ahora lo que vamos a intentar adivinar es si es fumadora o no. Si no es fumadora va a tener un descuento. Dice que fuma a veces. Nosotros hemos dicho que no era fumadora y ella dice que fuma a veces. Con lo cual no podemos darle descuento en esta ocasión. Y lo siguiente que vamos a intentar adivinar con nuestros modelos predictivos es el índice de masa corporal. Vamos a escanear la cara. Fijaos en el ojo donde está el cursor. Escaneamos la cara y a través de nuestros algoritmos calculamos el índice de masa corporal. Le vamos a pedir cuánto mide y cuánto pesa. Y como pesa menos de lo que nosotros calculábamos y vemos que tiene un hábito saludable, le vamos a dar otro descuento más. Ahí va, otro 5% de descuento. Y con esto lo que hemos hecho es darle a esta persona cuál es el precio de su seguro de vida, de una forma totalmente innovadora. Ese tipo de cosas, sin el cloud, yo me atrevería a decir que no son posibles.
Entonces, ¿qué arquitectura tenemos detrás? Por un lado hemos dicho asistente virtual, tenemos realidad aumentada, tenemos machine learning. Y todo ello sobre una arquitectura puramente o mayoritariamente, diría yo, serverless. API Gateway, funciones Lambda que ejecutan nuestros modelos predictivos y luego utilizamos servicios de alto valor de Amazon como el Image Recognition, el Face Recognition, para calcular la edad e incluso buscar si existen parecidos con celebridades. Los datos que nos proporciona el cliente los almacenamos para entrenar nuestros algoritmos. Beneficios que hemos obtenido. Más de 30.000 accesos mensuales, hemos generado más de 100 leads, más de 1.500 caras escaneadas, se ha compartido esto más de 300 veces en redes sociales y la media de edad, que es la que buscábamos, es de 36 años. Ventajas, bajo coste. Si esto no funciona, lo destruimos y aquí no ha pasado nada. Pago por uso. Y un tiempo de llegada al mercado impresionante. Todo este viaje que nosotros estamos haciendo nos ha llevado a una serie de conclusiones, que no se trata de ser exhaustivos, pero es que el cloud es un camino que tienes que recorrer iterativamente. La consola, ojo con la consola puede ser muy fácil provisionar infraestructura, no debes hacerlo con la consola, esto no escala, tienes que hacerlo a través de infraestructura como código. Y que el cloud todavía requiere operación. Tienes que ajustar tus procesos de ITIL. Muy importante el control de tus assets. Si no, no podrás controlar tus costes. Sobre todo, taguea, define estándares de nomenclatura o luego no sabrás qué es lo que tienes corriendo por ahí y no podrás optimizar tus costes. Y con esto hemos acabado. Muchas gracias. Muchas gracias, Óscar. Realmente muy interesante y ver la aplicación práctica de estos principios. Muchas gracias a todos. Cualquier pregunta, estaremos por aquí.